Ahí está. Regulación, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que, cuando el transformador está trabajando en vacío, si vamos con un voltímetro y medimos la tensión de salida que tenemos en el secundario, vamos a medir un determinado valor. Por ejemplo, si estamos hablando de un transformador de distribución, está conectado a la red en vacío con la tensión nominal en el primario, 13.200 voltios. En el secundario vamos con un voltímetro y vamos a medir 400 voltios, ¿sí? Entre fase y fase, y 231 voltios entre fase y neutro. Bueno, esto también cuando el conmutador también lo tenemos, ¿no es cierto? Digamos, lo tenemos en cero, no lo tenemos ni más 2,5 ni menos 2,5. ¿Está? Lo tenemos en el valor nominal. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora si el transformador lo ponemos en carga? Ahora vamos, le conectamos una carga y el transformador empieza a entregar su potencia nominal. O sea, quiere decir que tanto por el bobinado primario como por el bobinado secundario va a circular la corriente nominal, ¿sí? Todos esos datos son datos que figuran en la placa del transformador, ¿sí? El transformador en su placa, como cualquier máquina eléctrica, tiene, ¿no es cierto?, todos sus parámetros, todos sus valores indicados en esa placa, en esa chapa, que también vamos a ver, ya después les voy a mostrar una placa en donde ahí vamos a ver todos los datos que tenemos de ese transformador, ¿verdad? Bien, entonces ahora cuando lo hemos puesto en carga, si vamos con un voltímetro y medimos ahora en la salida, ¿verdad? Ya no vamos a tener 400 voltios y 231. Ahí en la salida ahora vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener 380 voltios y 220. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué motivo ahora tengo una tensión menor cuando yo le conecté la carga? Bueno, muy fácil, y porque cuando estaba en vacío había poca corriente, ¿sí? Había poca corriente, por lo tanto, tenía pocas pérdidas internas. La caída de tensión que se producía internamente en el transformador era una caída de tensión pequeña. Ahora, cuando lo pongo a su valor nominal, ¿sí? Va a tener una caída de tensión interna que es mucho más grande. Por eso que ahora la tensión de salida va a ser menor. Bueno, entonces eso es lo que es la regulación. La regulación, ¿qué es lo que es? Es la diferencia, ¿no es cierto?, entre la tensión secundaria cuando el transformador está en vacío y pasa a trabajar a plena carga o carga nominal, ¿sí? Esa diferencia entre esas dos tensiones, ¿sí?, es lo que denominamos regulación. Y luego esa regulación se expresa en por ciento. Bueno, para poder expresarla en por ciento, en porcentaje, y debemos tomar un valor de referencia. Entonces, el valor que se toma como referencia es el valor de la tensión U2C. U20, ¿qué es lo que era? Ahí, la tensión secundaria en vacío. Entonces me queda ahí que el delta U porcentual es U20, ¿ven? La tensión del secundario en vacío menos U2, que es la tensión del secundario a plena carga o con carga nominal, dividido la tensión secundaria en vacío, ¿sí? Bueno, esto es lo que se denomina regulación. O sea que la regulación lo que está contemplando es esa caída de tensión interna que se está produciendo en el transformador cuando pasa de vacío a plena carga. Bueno, ¿por qué ¿por qué dividido U20 y no dividido U2? Porque abajo se toma como referencia el valor de la tensión de vacío, U20.
y no hemos tomado un valor U2, por ejemplo. Bueno, es porque si nosotros queremos expresarlo en porcentaje, tenemos que referirlo a un valor que se mantenga constante. Y en el secundario, lo que se mantiene constante es la tensión de vacío, justamente. ¿Por qué la tensión de vacío es lo que se mantiene constante? Y porque la tensión secundaria en vacío depende de la tensión primaria, o sea, de la tensión de la red al cual tenemos conectado el transformador. Bueno, y esa tensión primaria, bueno, es una tensión que no varía teóricamente. Bueno, en la realidad también se producen pequeñas variaciones, pero sí, nosotros no las consideramos. ¿Estamos? Entonces, es por eso que la tensión secundaria en vacío es lo que se mantendría constante. En cambio, la tensión U2, la tensión del secundario en carga, y esa tensión va a depender del estado de carga del transformador. ¿Me explico? Si el transformador está trabajando a media carga, ¿verdad? No voy a tener como tensión secundaria en vacío 220 voltios entre fase y neutro. Y voy a tener más, voy a tener a lo mejor 225 voltios, porque está trabajando a plena carga. ¿Se entiende? O sea que esa tensión secundaria U2 va a depender del estado de carga del transformador. Es por eso que para tomar como referencia, tomamos como referencia un valor constante que es la tensión del secundario en vacío. Bueno, si yo divido ahora por n, U20 dividido n, U2 dividido n, y acá abajo U20 dividido n, y bueno, U20 dividido n, de acuerdo a la relación de transformación, me da U1. U2, ¿verdad? U2, perdón, yo le dije dividido. En realidad es lo que hacemos es multiplicar y dividir, ¿sí? Para no alterar para no alterar la igualdad. Lo que estoy haciendo, multiplico acá el numerador, lo multiplico por n, aplico distributiva y divido por n acá abajo. O sea que me va a quedar U20 por n. U20 por n es U1. Me va a quedar U2 por n. U2 por n es U2 1. Y abajo U2 0 por n me queda U1. O sea que esta es otra forma de expresar la regulación. Esta es otra forma de expresar la regulación y vamos a ver por qué motivo lo expresamos de esta manera, como 1 menos U21 dividido U1 por 100, ahora lo vemos. Bueno, esta expresión que nosotros tenemos acá, U20 menos U2, delta U, esta expresión solamente puede llegar a servir en el proceso de cálculo del transformador. Pero cuando el transformador ya está construido, no sirve esta expresión U20 menos U2, ¿no es cierto?, para obtener esa regulación a través de un ensayo. ¿Por qué motivo no sirve? Bueno, porque, a ver, el transformador, si lo voy a ensayar y quiero saber la regulación, el U20 lo puedo determinar perfectamente. Esta que está acá, U20, la puedo determinar perfectamente porque el transformador lo conecto a tensión nominal, voy del otro lado, mido la tensión en vacío y no tengo ningún problema. El problema está en cómo mido el valor de U2. Y para poder medir el valor de U2 en el laboratorio tendría que tener una carga equivalente a la potencia nominal del transformador. ¿Me explico? Un transformador de 500 kVA y bueno, tendría yo que tener en mi laboratorio una carga de 500 kVA para poder conectársela a ese transformador para yo poder ir y medir el valor de U2. ¿Está claro? Bueno, eso es imposible, ¿no? No se tienen cargas en los laboratorios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que buscar otra expresión
que me permita determinar la regulación en forma experimental. Porque acá en el proceso de cálculo le damos un valor a U20, le decimos el valor de U2, cuando el transformador esté trabajando a plena carga, va a ser de tal valor y ahí voy a poder sacar la regulación en el proceso de cálculo. Pero luego cuando el transformador está construido hay que ir y medir y hay que sacar la regulación. ¿Está? Bueno, esa expresión es esta que está acá. Esta es la expresión experimental. Delta U porcentual es U sub R porcentual por el coseno de phi más U sub X porcentual por el seno de phi. Bueno, muy bien. ¿Y qué es lo que es esto? Bueno, ¿de dónde sale? U sub R porcentual, fíjense, esto son las caídas de tensión interna que se producen en el transformador debido a la resistencia de los bobinados, tanto primario como secundario. Y la U sub X porcentual sería la FEM no generada, o esa caída de tensión o FEM no generada, ¿no es cierto?, debido a los flujos dispersos o flujos que se fueron por el aire tanto en el primario como en el secundario. Y el coseno de phi o seno de phi depende pura y exclusivamente de la carga que estemos conectando. Bueno, esta es la expresión que se utiliza en el ensayo del transformador para poder determinar la regulación. Bueno, muy bien, pero ¿de dónde sale esta fórmula, esta expresión? Bueno, esto sale del diagramita vectorial que acabamos de ver recién. Diagrama vectorial reducido y simplificado, circuito equivalente reducido y simplificado. Acá tengo. ¿Ven? Acá tengo el circuito equivalente, el que hicimos recién. ¿Verdad? Acá tenemos la carga, acá tengo la R y acá tengo la X. La R es R1 más R21. Ahí están contempladas las dos resistencias. En la X tengo X1 más X21. Ahí tengo contempladas las dos reactancias debido a los flujos dispersos. Bueno, entonces ahora fíjense en ustedes que acá tengo U21. Acá tengo U21. O sea que cuando el transformador está a circuito abierto, está en vacío, ¿verdad? Fíjense que la U20, esta U20 que yo tengo acá, es igual a U sub 1. Cuando está en vacío, U20 igual a U sub 1. Claro, si nosotros miramos en la expresión acá, tengo U20 y la reemplacé acá por la U sub 1. ¿Está? Bien, entonces este este diagramita vectorial que corresponde a ese circuito equivalente, ¿sí?, va a corresponder al circuito equivalente. Este diagrama es el circuito equivalente referido al primario reducido y simplificado. O sea, en donde ahora hemos tomado como referencia esa tensión U21. U21 es esta tensión que tenemos acá, que tomamos como referencia y es igual a U sub 2. Ese valor de U sub 21 es igual a U sub 2 cuando cerramos el interruptor. Si cerramos el interruptor acá, ¿verdad? Esta tensión U21 se va a transformar en la tensión que yo tengo aplicada en el secundario, U21, U2 igual a U21, ¿sí?, cuando está referido a la malla del primario. Bueno, entonces veamos este que tenemos acá, ¿no es cierto? Es este mismo que acabamos de ver recién, ¿sí? Acá tenemos este mismo circuito, ¿ven? Acá tengo la U21 que es igual a U sub 2, pero ahora tomo esta como referencia, la pongo horizontal. La corriente me queda en atraso, ahí me queda el R por I1, me queda el JX por I1 y ahí tengo el valor de U sub 1, ¿verdad?, que es igual al U20. Bueno, ahí está. Ven que es el mismo diagramita vectorial, acá tengo R por I1 y acá tengo JX por I1. Bueno, muy bien. Entonces ahora,
fíjense que me dice la fórmula de la regulación que tengo que hacer U1 menos U21. U1 menos U21. Veamos acá. U1 es este vector. Es este vector que tengo acá. O sea que si yo trazo un arco ahí de circunferencia con radio 1, voy a pasar por este punto que está acá, es el punto B. O sea que O, desde O hasta B, OB, hasta ahí, es U1. Y ahora veamos U21, porque tenía que ser U1 menos U21. Bueno, U21 es este que está acá, desde O hasta D. Si yo hago la diferencia, ¿qué me va a quedar? DB. O sea que yo ahora tengo que analizar, tengo que decir, bueno, ¿a qué es igual este segmento DB? Bueno, el segmento DB va a ser igual al segmento DA más este pequeño segmento ahí chiquitito AB. ¿Está? Entonces, eso lo tenemos acá. Ahí tengo U1 menos U21 es igual a DB y esto es igual a DA más ese pequeño segmento AB. Bueno, veamos que a qué es igual DA. DA va a ser igual a R por I1 por el coseno de phi. Vamos acá al diagramita. ¿Ven acá? Acá yo estoy tomando ahora este triángulo rectángulo. A ver, acá vamos a dibujar algo. Vamos acá, miren, acá tomemos este triángulo rectángulo. Ahí. Hasta ahí. ¿Está bien? O sea que estoy tomando este triángulo rectángulo. Este y este. O sea que si yo digo R1, ¿no es cierto? R por I1 por el coseno del ángulo phi, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de este segmento que está acá. Hasta acá. ¿Está bien? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y quiero llegar hasta A. O sea que ahora debo sumar desde acá hasta A. ¿Ven ahí? Esto es lo que debo sumar. Bueno, pero si ahora tomo este otro triángulo rectángulo acá abajo. ¿Ven? Este triángulo rectángulo. Así. Hasta ahí. Y ahora sí. Hasta acá. Se dan cuenta que el cateto opuesto es este que está acá. Este cateto opuesto es lo que a mí me faltaba para llegar hasta A, hasta el punto A. Bueno, ese cateto opuesto es X por I1 por el seno del ángulo phi. Acá tengo el ángulo phi también. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora digo, bueno, eso que es lo que hice es el segmento de A. ¿Más que más ese segmento AB chiquitito que me quedó ahí. Acá ese segmento AB chiquitito que quedó ahí. Que eso en definitiva lo voy a terminar despreciando. ¿Estamos? Borramos ese pequeño segmento, ¿sí? Lo vamos a terminar despreciando. Todo esto existe acá, toda una demostración, ¿verdad? Esa demostración es que nosotros cuando tenemos un triángulo inscripto, ¿no es cierto?, en una circunferencia, como este que tenemos acá, B', C, B, ¿sí? Ese triángulo que tengo inscripto en esa semicircunferencia, ¿sí? Me dice que cuando tengo esa situación, el segmento, esta altura que yo tengo acá, sea elevado al cuadrado, va a ser igual al producto entre AB multiplicado por AB'. ¿Está? Y si ustedes trazan un semicírculo, lo hacen con compás y toman un triángulo, cualquier triángulo que tomen ahí inscripto dentro de ese semicírculo, ¿sí? Cuando tomen ahí esa altura, la miden, la elevan al cuadrado y después toman este AB
y el AB' los multiplican y ya que les da el mismo valor, ¿sí? Eso es una propiedad que tiene, ¿no es cierto?, ese triángulo que está inscrito dentro de esa semicircunferencia. Bueno, entonces de acá vamos a tener nosotros, tenemos que el segmento, este segmento CA, si volvemos acá estamos hablando de este segmento, ¿sí? CA. Ese segmento CA va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, va a ser igual a x1, perdón, x por y1 coseno de phi. X por y1 coseno de phi, ¿verdad? Sería este que está acá. Este segmento hasta acá abajo sería, ¿verdad? Hasta ahí, que es el triángulo que tomé recién. Ese triángulo que tomé hasta acá, ese triángulo que tomamos ahí, sería todo esto. Desde acá hasta ahí. Pero si yo ahora le resto este pedacito, y este pedacito, ¿qué es lo que es? Y era R por I1, ahora va a ser por el seno del ángulo phi. Ahí tengo el ángulo phi. ¿Ven? Ahí le resto R por I1 por el seno de phi. Eso es CA. Pero después, por otro lado, tenemos que el segmento AB, este segmento desde acá, perdón, AB', desde acá hasta acá, este segmento, miremoslo acá, acá está más real, ¿sí? Acá está más real. Este segmento desde acá, desde A hasta B', ¿verdad? Es casi igual a 2 veces el valor de U sub 1. Claro, desde O hasta B' tengo U sub 1. Y desde O hasta B también tengo U sub 1. O sea que acá lo que estoy diciendo que hay este pequeño, ¿no es cierto? Es decir, estoy despreciando ese pequeño segmento que tengo ahí. Por eso digo AB' igual a 2 veces U sub 1. Entonces ahora acá despejo, ¿sí? Despejo AB. Despejo AB. Este AB, ¿y qué es lo que me queda? Ahí me queda ese A al cuadrado dividido AB'. Y reemplazo. CA al cuadrado es esto que tengo ahí arriba, dividido AB, que es 2 por U sub 1. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que es esto? Y este segmento chiquitito que me quedó ahí, AB. Entonces ahora esto que yo tengo acá lo agrego a la expresión que teníamos recién, R por I1 coseno de phi, ¿no es cierto? Esto que tenemos acá, ¿verdad? Ahí lo reemplazamos. Entonces ahí tengo 1 menos U2, 1, R1 coseno de phi más X1 por el seno de phi, esto que teníamos acá, ¿no es cierto? Ese sería el segmento que habíamos denominado de A, que será el segmento desde D hasta A. Y ahora tengo que sumar el pequeño segmento AB. Acá tengo el otro pequeño segmento AB, que es el que acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, pero hemos dicho que el delta U lo expresamos en forma porcentual. Para poder expresarlo en forma porcentual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que dividir acá por, ¿no es cierto?, U sub 1, debo dividir acá por U sub 1 y multiplicar por 100. En este término. Bueno, lo mismo tengo que hacer en el otro término. Entonces, en el otro término lo voy a distribuir. Acá voy a dividir por U sub 1 y multiplico por 100. Entonces me queda R por I1 dividido U sub 1 multiplicado por 100. ¿Y qué es lo que sería eso? Y bueno, R por I1 es lo que llamamos U sub R, es la caída de tensión que se produce debido a la resistencia en los bobinados. Ese sería el U sub R porcentual. Coseno de phi más, acá también aplico distributiva U sub 1, acá dividiendo, multiplicado por 100. ¿Y eso qué es lo que sería? Ahí sería el U sub X porcentual, ¿no es cierto? Bueno, acá lo tengo. Ahí tengo el U sub R porcentual y acá tengo el U sub X porcentual. Uno multiplicado por el coseno y el otro multiplicado por el seno. Bueno, ahora en este término también debo
dividir por U1 acá abajo y debo multiplicar por 100 acá arriba. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, acá me queda U1 al cuadrado. Y este U1 al cuadrado lo pongo acá adentro. Lo pongo acá adentro. Me queda X por I1 dividido U1. Está claro. Acá también me queda R por I1 dividido U1. Este U1 al cuadrado que tenía acá abajo lo meto distribuido ahí y lo coloco distribuido acá. Y acá me quedó un 100. Pero ese 100 lo quiero meter ahí adentro del paréntesis, pero lo tengo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Tengo 100 en el numerador. Multiplico y divido por 100, sigo manteniendo la igualdad, y ahora me queda 100 al cuadrado. Por lo tanto, si tengo 100 al cuadrado, lo puedo introducir acá adentro, porque tengo ahí entre paréntesis el cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá también. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que me queda? Y abajo me va a quedar 2 por 100, porque multipliqué y dividí por 100 acá arriba. Entonces me queda todo este término dividido 200. ¿Estamos? Bueno, todo este término es un valor muy, muy chico. ¿Por qué motivo? Y porque las caídas que yo tengo en esta U sub X, multiplicado por el coseno de un ángulo, este es un valor chico. Pero si a este valor chico le resto este otro también, que también es un valor chico, pero le estoy restando, estoy achicando aún más el numerador. Bueno, entonces eso está bien elevado al cuadrado, pero estamos hablando de un número muy chiquito elevado al cuadrado. Y después dividido 200. ¿Qué es lo que me va a quedar? Y bueno, me va a quedar una cifra totalmente despreciable. Por lo tanto, acá demostramos cómo la regulación la podemos determinar de esta manera. U sub R porcentual coseno de phi más U sub X porcentual por el seno de phi. Y estos son parámetros que los podemos determinar perfectamente. ¿Por qué motivo? Porque esta R que tengo acá es la que vamos a determinar en el ensayo de cortocircuito. Y vamos a llamar resistencia de cortocircuito. Ya van a ver. Y esta X también la vamos a poder determinar a través de ese ensayo de cortocircuito también. La vamos a llamar X de cortocircuito. E sub 1 es la corriente nominal, que es un valor conocido que vamos a denominar corriente de cortocircuito, porque el ensayo de cortocircuito se hace a corriente nominal, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Por lo tanto, fíjense ahora que son valores que lo podemos obtener a través de un ensayo. Entonces, con esos valores, ¿verdad? De ese ensayo de cortocircuito, entre otras cosas, puedo determinar en forma experimental la regulación del transformador. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro? Vamos ahora entonces, yo les dije el ensayo de cortocircuito. Bueno, acá está, acá hablando, ¿sí? Tenemos que ver ahora cómo determinamos esos parámetros, ¿no es cierto? Para redondear, para completar el tema de la regulación. A pesar, vuelvo a repetir, que tanto el ensayo de vacío como el ensayo de cortocircuito los vamos a ver también en detalle cuando estemos estudiando los ensayos, ¿no es cierto?, que se le hacen al transformador. ¿Eh? Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces, ¿sí?, el ensayo de cortocircuito. ¿En qué consiste el ensayo de cortocircuito? Bueno, y consiste en cortocircuitar uno de las, o la entrada o la salida del transformador, o el primario o el secundario. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, veamos este ejemplito que tenemos acá, un transformador trifásico, en donde hemos cortocircuitado la salida, ¿sí? Las tres fases, no hemos considerado el neutro acá, si hubiese sido un transformador de distribución, ¿verdad? Hemos cortocircuitado, ¿sí? A ver un segundito que voy a pausar esta grabación.